BankLabs lo que hace es generar prosperidad a partir de la activación de inversores que en grupo invierten en proyectos innovadores en los diferentes territorios, de momento, de España. El tener un club profesionalizado que unifique toda esta labor en un equipo de analistas hace que para los emprendedores reportar sea bastante más sencillo, porque al final está recibiendo una inversión de unos 60 inversores más o menos de media por club en un mismo ticket. Tenemos una buena oportunidad que hemos identificado para el club de Granada, pero que cae dentro de la tesis del de Palma de Mallorca y los dos deciden invertir, vamos a invertir conjuntamente. Entonces, para el emprendedor, presentar a uno de los clubs de BankLabs tiene el potencial de decir, es que a lo mejor me invierte en 3, 4 o 5 clubs y me sacan adelante la ronda. Invertir con toda la ciencia que pueda tener por detrás y toda la dificultad, toda la complejidad, acaba siendo fácil. Lo que es difícil es desinvertir. ¿Cómo desde el lado del emprendedor, en qué se mejora la relación con BankClub frente a directamente dirigirse a los distintos clubes de inversión que hay a nivel nacional o internacional? Es radical, porque al final, como emprendedor, tú cuando levantas una ronda... Buenas tardes, bienvenidos una semana más al show de Token City. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales, nos acompaña el equipo de BankLabs. Tenemos aquí a sus fundadores. Por un lado tenemos a Carlos Cameo, que lleva todo el área de operaciones y de tecnología de BankLabs. Y por otro lado tenemos a Guillermo Soto, que es vendedor. Absolutamente. Insiste mucho en esa figura de vendedor, además inculca ese rol de vendedor a todas las startups, a todos los nuevos negocios y la importancia que tiene. Y además eres el responsable de la relación con inversores, eres business angel tú mismo. Y bueno, pues nos acompañan esta tarde porque tenemos una gran noticia que contar. Hemos sellado una alianza entre Token City y BankLabs para apoyar pues, el desarrollo de negocio con financiación y con liquidez gracias a la tokenización, trabajando conjuntamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes de hablar de la tokenización y de la alianza, por favor, contadnos qué es BankLabs. Guillermo, por favor, cuéntanos desde el lado y la visión de un business angel, cómo surge esta iniciativa. Pues muchas gracias, Yael, por la invitación y por la presentación y porque me hayas presentado como vendedor, que me hace mucha ilusión, porque sabes que es algo que considero muy difícil y muy importante para cualquier empresa, para cualquier organización, así que a mucha honra llevo el gorro de mi participada Medusa Bay y de vendedor. No se podían decir nombres. Ya te lo puedes quitar. Ahora ya me lo puedo quitar. Ha salido... y bueno... BankLabs lo que hace es generar prosperidad a partir de la activación de inversores que en grupo invierten en proyectos innovadores en los diferentes territorios, de momento, de España, pero esperamos que muy pronto más allá también. Es decir, lo que hacemos es crear grupos de business angels que invierten en proyectos innovadores que generan prosperidad. Cuéntanos desde la perspectiva tecnológica y de operaciones, Carlos, ¿cómo has vivido tú esta experiencia de crear BankLabs? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, gracias Yael por invitarnos. Lo segundo, antes de contar un poco sobre BankLabs, para que me ubiquéis un poquito y sepáis un poco de lo que voy a hablar y desde qué perspectiva. Al final yo conocí a Guille viniendo del mundo startup. Yo tengo el gorro de emprendedor antes que el gorro de business angel o de fundador de BankLabs. Entonces conozco muy bien todas las vicisitudes que atraviesan las startups en los caminos desde convertirse desde fase idea, pasando por primeras rondas, hasta llegar a mundo scale-ups y demás, que luego hablaremos. Entonces conocí a Guille precisamente en eso, en el primer club de business angel que monté junto con otros socios. Pues que se nos unió como business angel y como miembro del vehículo. Y me ha encantado la definición que ha dicho Guille sobre qué es BankLabs y lo que hacemos, que es seguro, es buenísima, pero estoy seguro de que no habría sido mi definición. Y es precisamente por eso que dices, porque al final yo creo que cada persona del equipo tenemos pues nuestra visión. Entonces, desde el punto de vista operativo, tecnológico, para mí BankLabs es algo muy sencillo. Es cuando se crea un vehículo de inversión de business angels, que al final actúa como un fondito pequeñito para generar una cartera de 30 participadas con tickets mínimos relevantes y facilita que los business angels individuales consigan retornos objetivamente factibles con respecto a si fueran individualmente. Eso, que suena muy bien, es complicadísimo porque requiere recibir el deal flow. Hay que analizar miles de oportunidades, requiere organizar ese deal flow, curarlo, presentarlo,
hacer seguimiento de las participadas, celebrar comités de inversión a los que se invitan a todos los socios para que se genere debate, sinergias, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hacemos en Banclubs? Eso, ese montón de cosas que son muy aburridas para los miembros de nuestros clubs. Para mí no, a mí me encanta eso. Y que les dejan a ellos la parte fácil, que es pues ver una vez al mes una serie de oportunidades buenísimas y decidir en cuáles invierten para ir creando esa cartera que les ayuda inicialmente a ellos, pero desde luego al tejido empresarial de este país, de momento de este país, pero quién sabe si de Europa pronto. Porque, Guillermo, tú has creado varios clubes de inversión, has fundado Core Angels Madrid, también Pinama 3 y seguro que algunos más que... que no conozco, y has hecho digamos, este trabajo de organizar pues, a inversores y filtrar deals y evaluarlos y luego organizarlos para invertir y luego desinvertir. ¿Qué cambia con la figura de Banclubs? Es decir, ¿qué aporta el modelo de Banclubs a esa operativa de club de Business Angel? Pues sí, lo que ocurre con los clubs de Business Angels es que tienen normalmente y necesariamente un tamaño pequeño. Al tener un tamaño pequeño de capitalización, no tienen ancho de banda para hacer una llevanza profesionalizada, rigurosa, bien procedimentada, de todo aquello que hace falta hacer para que la cosa vaya bien, pero que como no tienes a nadie que se dedique a ello de modo remunerado, acaba por no hacerse. Y entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que los clubs de Business Angels que se organizan más o menos con mucho entusiasmo en una primera fase, acaban perdiendo fuelle y les acaba yendo mal, porque no invierten en un número suficientemente elevado de oportunidades, no hacen un análisis suficientemente bueno, no siguen unos procedimientos, tanto en la parte de análisis como en la parte de due diligence, como en la parte de decisión, como en la parte de apoyo posterior. Es decir, la llevanza no es profesionalizada y eso hace que vaya mal. Como va mal, pues parece que tiene un estigma, un pequeño estigma los clubes de inversión, decir, no, es que esos son cuatro amigos que se vienen arriba, invierten en 3 o 4, se la pegan y tal. No. Cuando tú tienes una organización como Banclubs que hace que esa llevanza se pueda profesionalizar con un coste muy asumible, aún para clubs pequeños, estamos hablando de clubs a lo mejor menos de 1 millón, alrededor de 800.000, nosotros ya podemos hacernos cargos de un club con unos costes que son muy asumibles. Y entonces ya pueden proliferar estos clubs que resuelven una serie de problemáticas que tienen los inversores, los business angels, y que tienen una vida garantizada de 10 años con una llevanza económica, claro. Primero muy rigurosa y segundo económicamente asumible. ¿Y cómo desde el lado del emprendedor, en qué se mejora la relación con Banclubs frente a directamente dirigirse a los distintos clubes de inversión que hay a nivel nacional o internacional? Es radical, porque al final, como emprendedor, tú cuando levantas una ronda, lo primero empiezas avisando a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos. Ahí ya se te meten 2 o 3, tu tío, tu tía, tu madre. Después avisas a Business Angels, que les empiezas a localizar por LinkedIn o les conoces de amigos y ahí se te meten otros 2 o 3, ya van 6. Después empiezas a fondos y se te meten otros 2 o 3. Bueno, esto es una bola que sigue escalando muchísimo y al final tienes que reportar a muchísimos inversores. El tener un club profesionalizado que unifique toda esta labor en un equipo de analistas hace que para los emprendedores reportar sea bastante más sencillo, porque al final está recibiendo una inversión de unos 60 inversores más o menos de media por club en un mismo ticket. Eso por una parte. Y luego por otra parte, Banclubs, que antes lo hemos comentado, pero no sé si hemos incidido lo suficiente, nuestro objetivo es crear clubes donde no los hay. Activar inversión en startups en las regiones en las que no hay inversión en startups. ¿Dónde hay inversión en startups en España? En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en País Vasco. Bueno, principalmente estos son los focos más grandes. Pero hay un montón de ahorradores, un montón de empresarios, un montón de inversores en otros segmentos, como en inmobiliario y demás, que tienen esa capacidad de inversión y que no invierten aquí porque lo desconocen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a esas regiones. Y al activar y crear clubes en esas regiones, ¿qué conseguimos para el emprendedor? Que no tenga que venirse a Madrid, o que no tenga que irse a Valencia, o que no tenga que irse a Málaga a buscar inversión. Que un emprendedor granadino, y te pongo este ejemplo porque lo tenemos muy cerca en un club de por allí, que ha montado su proyecto allí, que impacta directamente en el ecosistema andaluz y de Granada,
pues pueda levantar capital allí, no solo de sus amigos y sus familiares, sino en siguientes rondas, y pueda hacer escalar su negocio hasta un punto, bueno, oye, relevante y representativo que genere un impacto real sin tener que salir de ahí. Eso es lo que yo creo que... Porque en el momento de invertir, cuando dices un único ticket, vosotros creáis un vehículo y todos los inversores de los distintos, a lo mejor participan distintos clubes en la operación y entran todos en el vehículo, ¿no? Y entonces ese vehículo es el que toma la participación en la startup, ¿o cómo lo montáis? Sí, vamos a ver. En una primera fase lo que hacemos es con los clubs, reunimos inversores, estos inversores invierten en el club y el club es el que invierte en la startup. ¿De acuerdo? Esa es la primera fase, que es lo que habíamos hecho con los 6 primeros clubs que montamos entre los 5 socios de BankLabs. Lo que estamos haciendo ahora con BankLabs es llevarlo un paso más allá. Es decir, creamos clubs que van a invertir individualmente o de forma también asociada. Es decir, si tenemos una buena oportunidad que hemos identificado para el club de Granada, pero que cae dentro de la tesis del de Palma de Mallorca y los dos deciden invertir, vamos a invertir conjuntamente. Entonces, para el emprendedor, que presentar a uno de los clubs de BankLabs tiene el potencial de decir, es que a lo mejor me invierte en 3, 4 o 5 clubs y me sacan adelante la ronda. No, y además que facilita para el emprendedor, pues facilita el hecho, es decir, solo el hecho de hacerle más fácil la vida a otro grupo de inversores que estén, digamos, organizados entre ellos, pero que haya otra entidad, BankClubs, que le facilita entrar, pues también hace más fácil esa inversión, ¿no? Claro, pero piensa que nosotros estamos, nuestro objetivo es crear en los próximos 3-4 años 10 clubs de inversión en España. Nosotros analizamos una oportunidad que le puede encajar a 5. Si en estas fases tempranas nosotros hacemos 5 tickets de 70, 100.000 euros, a lo mejor le hemos cerrado la ronda en una presentación que nos han hecho. Luego le va a tocar presentar en cada uno de los comités de inversión, y le tienen que aprobar cada uno de ellos individualmente. Pero quiero decir que nosotros que estamos en esa fase del análisis del deal flow, lo estamos curando, lo estamos analizando, lo estamos filtrando y lo vamos a presentar en una serie de clubs, porque si la oportunidad es buena, la llevaremos a todos los clubs donde la tesis lo adopten. Y esta tesis, por profundizar un poquito más en eso, es verticalizada, es decir, los clubs hay de todo tipo, es generalista, están todos en el mismo rango de entrada en fases de entrada en un determinado momento. Pues realmente la tesis se define, como muchas de las decisiones importantes de cada club, se define con el club. Una vez se constituye el club y se definen sus miembros y sus apoderados o promotores más relevantes, se define la tesis. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros recomendamos o aconsejamos, en base a nuestra experiencia, oye, de acuerdo con tu ecosistema, tu entorno, la capitalización que ha alcanzado el club, ¿qué tesis creemos que puede encajar para obtener unos retornos que puedes querer? Dicho esto, las tesis suelen ser bastante generalistas. Por ejemplo, si lo comparamos con las tesis que tenemos en los clubes que ya tenemos montados, en lo que nos diferenciamos es quizás en fase, más bien en fase. Algunos invertimos, el club inicial que monté yo, invertimos en fase idea, los Pinamas o Core invierten en fase pre-seed y seed, pero realmente solemos ser agnósticos a nivel sectorial, cubrimos prácticamente todos los sectores, menos algunas excepciones éticas y demás. Y solemos ser agnósticos también a nivel tecnología, a nivel... No, nos centramos más en otro tipo de aspectos. Los 3 primeros que estamos lanzando serían agnósticos, pero tenemos 2 en pipeline que esperemos que salgan a lo largo del año que viene, verticalizados en sector educación y salud. Muy bien, muy bien. Y por pensar un poco en el crecimiento de la startup, es decir, en la fase idea, pues entran, como decías, Carlos, Friends and Family, y luego van entrando Business Angels, y luego pueden entrar fondos, etcétera. Pero claro, uno de los, digamos, de los incentivos que tiene un inversor a la hora de invertir en una startup es que el negocio crezca de valor y que en un momento pueda vender sus participaciones a mayor valor, ¿no? Entonces, contadnos cómo, Guillermo, tú en tu experiencia como inversor, ¿qué has vivido desde el punto de vista de la liquidez de las startups? Verás, un segundo que te voy a interrumpir un segundo. Dale. Has dado en el clavo eso y has dado en el clavo con la persona a la que preguntárselo, porque si te das cuenta has dicho de todo el proceso que hacemos a nivel club de inversión, que es, oye, seleccionar oportunidades, elegirlas, invertirlas, hacer el reporting, seguirlas, etcétera. ¿Cuál es el punto que a día de hoy nos da dolor? Ahora comentar aquí, las ventas. De nuevo, vender esa participación también es algo que hasta para un club de inversión es importantísimo. Sí, nos cuesta, está muy bien apuntado, y es que nos cuesta a nosotros y le cuesta a todo el sector, digamos así,
o a toda la comunidad de inversores en fases tempranas. Invertir con toda la ciencia que pueda tener por detrás y toda la dificultad, toda la complejidad, acaba siendo fácil. Lo que es difícil es desinvertir, es salir de esas inversiones. Porque nuestro mercado, digamos, del venture capital, ¿no? En general, no está suficientemente maduro y entonces no hay suficientes inversores en esa fase ya de scale-up, de aceleración del crecimiento, en la que nosotros de manera natural saldríamos haciendo un múltiplo pues interesante, ¿no? Pues un por 5, un por 10, un por 12. Entonces, ¿qué es lo que la alianza entre Token City y BankClubs viene a aportar? Pues bueno, aquí la gran novedad la aporta ciertamente Token City, que es que está tokenizando lo que hoy por hoy todavía son acciones, y esperemos que un buen día sean también las participaciones, pero lo que está haciendo es que una vez que una startup prospera y tiene ya una dimensión razonable para convertirse en una sociedad anónima, puede tokenizar sus acciones y a partir de ese momento es muchísimo más fácil colocar esos tokens en mercados que también se espera que tengan muchísima liquidez y donde ya de esa manera la salida para un inversor en una fase temprana se facilita muchísimo. Es decir, en la medida en que prospere, y lo que todo indica que va a ocurrir es que van a prosperar de manera muy acelerada estos mercados de tokenizados, lo que va a facilitar es que nosotros que antes teníamos mucha dificultad para salir, ahora lo vamos a tener bastante más fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por nuestros ojos, los ojos de BankClubs, ¿sabes qué orden de magnitud? Estamos viendo pues entre 120, 130, 150 startups en diferentes fases por mes. Entre ellas muchas scale-ups y empresas ya que ya están en esa fase de crecimiento y donde tendría todo el sentido dejar de ser una SL, pasar a ser una SA, tokenizar sus acciones y ponerlas en un mercado que irá ganando liquidez poco a poco y donde se le facilita esa salida a ese inversor inicial que sigue teniendo sus participaciones, que ahora ya son acciones, y ya las puede vender de una manera mucho más sencilla, mucho más ágil, que lo que es vender una participación en una SL que tiene todo un proceso complejo y notario, tal. En fin. Sí, completamente. Y de hecho, he de decir que en el origen de Token City hay una anécdota que me ocurrió antes de montar Token City, yo monté una plataforma de crowdfunding. Y en esa plataforma de crowdfunding, un crowdfunding de startups, estaba enfocado en aquella época para startups. Y había una empresa que estaba levantando capital y una inversora me llamó por teléfono y me dijo, me gustaría invertir en esta empresa unos 60.000 euros. ¿Me podrías explicar un poquito más del negocio, en qué consiste y tal? Y entonces le expliqué. Dijo, qué interesante. Pues sí. Voy a invertir. Pero una pregunta, oye, yo en el momento en el que quiera retirar mi capital lo puedo retirar, ¿no? Y yo, espérate, que te he explicado acerca de la empresa, pero no de lo que significa invertir en startups, ¿no? Cuando le expliqué que la inversión en una startup, en una SL, es una inversión ilíquida, etcétera, la mujer dijo, vaya, no, ese caso voy a invertir 5.000. Claro. Entonces, nosotros, en esa primera fase que decíamos de divulgación hacia potenciales inversores, que de momento son solo ahorradores con el potencial de convertirse en inversores, explicamos todo esto. Es decir, nosotros cuando les explicamos no les hablamos de que esto es una maravilla de mundo y que salen siempre los múltiplos y tal, no, les decimos, mira, esto tiene una serie de retornos atractivos, por un lado el financiero, pero tiene otra serie de retornos, no nos da tiempo a comentarlos, pero tiene una serie de riesgos. Y os los explicamos, y uno de ellos es el de liquidez, ¿no? Entonces, esto Token City viene a resolver yo diría, este desafío que tenemos todo el sector. De hecho, con la tokenización, que en el fondo lo que está diciendo es que un derecho económico o las acciones de la empresa o incluso deuda la puedes representar en blockchain, la puedes fraccionar y ese token pues lo puedes poner a la venta para financiarte y el inversor que lo recibe lo puede muy fácilmente vender para obtener liquidez, ¿vale? Este modelo de tokenización se aplica a las compañías que necesitan capital para de manera muy directa con un público mucho más masivo y más amplio poder captar capital. Se aplica también a los inversores para poder obtener esa liquidez, pero en toda la cadena de valor dentro del mundo de las startups también se aplica
para poder tokenizar no solamente a las empresas, sino también las estructuras que dan forma a los clubs de inversión y, digamos, siguiendo en esa escala los propios fondos de Venture Capital, el Private Equity o cualquier forma estructurada de agregar dinero de inversores, se puede hacer más líquida. Ahora, a día de hoy, es un mundo muy ilíquido. Absolutamente. Dale, De y hecho, luego comento. Es que pienso que es exactamente, es un cambio de paradigma que supone bastantes retos para nosotros, los que estamos sentados aquí principalmente, porque comentábamos antes de la necesidad de formar entre el ecosistema inversor, empresario, ahorrador, en, oye, ¿qué es una startup y cómo se invierte en startups, riesgos y ventajas? Vale. Ahora le añadimos, bueno, solucionamos un problema radical, que es la liquidez de este mundo, pero le añadimos otra capa de complejidad. Ahora hay que divulgar sobre, bien, esto es una startup y esto es la tokenización, que es algo que ya se sabe bastante, sobre todo por el mundo inmobiliario, está ayudando mucho. A mí, la verdad que me encanta, siempre el mundo inmobiliario va de punta de lanza hacia un inversor tradicional. Pero hay que divulgar sobre eso. Oye, ahora que las startups y todo lo relacionado con las startups se pueden tokenizar. Y eso es buenísimo. Eso trae muchísimas ventajas. Pero como todo lo que trae ventajas y es desconocido, necesitamos pues ese trabajo de divulgación. Y luego la siguiente capa de complejidad, que es aún mejor, es lo que acabas de comentar. Al final, bueno, y si podemos tokenizar lo inmobiliario y podemos tokenizar las startups y la deuda y las participaciones, podemos tokenizar los clubs de inversión en startups, podemos tokenizar los fondos, Al final es como, es de nuevo, es un cambio de paradigma como cuando surgió, pues en su momento, mercados alternativos o la bolsa o... De hecho, es que lo que está surgiendo es una bolsa alternativa de activos tokenizados, ¿no? Exacto. Sí, viene a resolver eso que has comentado, está muy bien, porque dentro de los inversores en los clubs de Business Angels existe la misma preocupación, que es decir, oye, yo invierto y me has dicho que esto es una inversión a 10 años. Ya me has explicado que voy a obtener retornos antes de llegar al año 10. Se empiezan a recibir típicamente a partir del año 5. Pero en todo caso es una inversión a muy largo plazo. Si yo necesitara mi dinero, por lo que quiera que sea, antes de ese tiempo, ¿qué hago, no? Bueno, pues efectivamente la tokenización viene a resolver ese tema de manera muy, muy eficiente. Y de hecho, ya hemos comentado, pero todavía no estamos ahí, que los próximos clubs de Bank Clubs a lo mejor tienen que nacer ya como sociedades anónimas y ya en formato Bueno, token. También una información que es reciente, y es que se está trabajando en la posibilidad de tokenizar sociedades limitadas también. Eso es súper interesante. Entonces, muy interesante. A día de hoy el régimen jurídico español reconoce, digamos, otorga plena validez jurídica a la tokenización de acciones de sociedades anónimas. Por eso estamos hablando de una fase un poquito más avanzada, no tanto la de startup, sino la de scale-up. Por más motivos también, porque una startup en su fase más incipiente, los inversores quieren la liquidez, pero la startup no necesariamente quiere mucha liquidez en la fase inicial, porque quiere que todo el dinero vaya al negocio. No necesariamente en los 2 o 3 primeros años quiere que todo el capital vaya a hacer crecer el negocio y no necesariamente competir con sus inversores para captar capital, ¿no? Claro, claro. Pero cuando ya se adquiere cierta madurez, cuando ya se está vendiendo, cuando estás en una fase ya de crecimiento, yo creo que es un mecanismo muy directo y muy libre por parte de la startup de poder crecer sin muchas restricciones y sin muchas ataduras, porque de alguna manera puedes plantear tus condiciones para, digamos, abrirte al capital y crecer a la siguiente fase y además aprovechar y dar liquidez a esos primeros inversores, ¿no? Pero estamos hablando allí de acciones tokenizadas, para eso hay que ser una sociedad anónima. Exacto. Pero se está trabajando en la posibilidad de llevar el mundo de la tokenización también a un reconocimiento jurídico en SLs, que sería muy disruptivo. Muy disruptivo. O sea, eso... Y vendría a resolver, o sea, habrá que hacerlo bien y jurídicamente de una forma sólida, pero es que resolvería un tema actualmente muy mal resuelto. O sea que... Sí. Habría situaciones en que la startup querría que su dinero se usara para una ampliación y tal, y hay alguien que dice, no, yo estoy a comprar mucho más barato a uno que vende en secundario y el dinero no entra para financiar el crecimiento, sino para sacar a un inversor que estaba dentro. Aún así, creo que merecerá la pena, porque el beneficio para el conjunto del sistema... No, desde luego. Va a ser bueno, es como un disruptivo, como has dicho. Sí. Y sin duda, porque anda que no hay porcentajes. Bueno,
me atrevería a decir que un tercio quizás de las carteras de vehículos de Business Angels o de fondos que se quedan en una fase de ni avanzo ni retrocedo. No voy a quebrar porque me va bien, tengo EBITDA positivo, crezco muy poquito a poco, pero claro, no justifico, o sea, nunca voy a poder devolver a mis inversores todo lo que han puesto a las valoraciones de startups a las que he levantado una ronda de una cosa que ha acabado convirtiéndose en una pyme. Que Claro, está genial. es que Pero claro, ahí necesitamos, para eso, esa cantidad de vehículos que son muchísimos, sería muy, muy útil. ese es uno de los grandes temores, ¿no? De los grandes temores de las startups y de los grandes temores de los fondos también, ¿no? Sí. Que tienes un portfolio y inviertes en una diversidad de startups y luego hay algunas que empiezan a despuntar mucho, otras que se van a freír espárragos y otras que se quedan allí que bueno, que están bien, pero no tienes la motivación de seguir inyectando Exacto. porque tienes otra que va como un tiro, entonces ya Exacto. empujas a la que va bien. Sí, sí. Y Son las claro, conocidas como zombies. Sí. entonces, claro, ¿dónde se obtiene la liquidez? Porque, oye, pueden ser muy buenos negocios. De hecho, son negocios que se han consolidado y son buenas empresas y van a sobrevivir y se van a quedar allí, pero ya no pueden dar esos múltiplos que espera un inversor en ciertos niveles, ¿no? Pero otro tipo de inversores con otras motivaciones, etcétera, también pueden tener una rentabilidad muy interesante. Eso es lo que nosotros hacemos con la presencia que tenemos en el ecosistema. Lo que intentamos es encontrar ese inversor que pueda tener otros criterios de inversión diferentes a los nuestros o a lo que un fondo de capital riesgo, etcétera, donde una inversión de estas les puede encajar por el motivo que sea, porque quieren completar un portfolio de alguna manera, tal. Pero bueno, lo más habitual, lo que más se intenta, y a veces se consigue, a veces no, es que te recompren con unas condiciones muy favorables los propios emprendedores tus participaciones a un precio que siempre va a ser, o no siempre, pero normalmente es inferior a lo que tú pagaste, pero que bueno, te genera de vuelta algún dinero que de otra manera pues no, es que no tendrías forma de salir, ¿no? Entonces a lo mejor entraste a 100, se las estás vendiendo a 30 a los fundadores y tal, pero bueno. No, pero bueno, para los inversores sí es muy interesante tener otra alternativa de liquidez, lógicamente, para que, Ya no. bueno, pues para que incluso que esas propias acciones que ahora con estas nuevas bolsas tokenizadas, que bueno, en Token City esperamos tenerlas ya en un plazo de unos 6 meses aproximadamente, Bien. pues que ya se puedan cotizar, ¿no? Que se puedan comprar y vender, que sea un centro de negociación donde los inversores que quieren vender se salgan y los que quieren Claro, porque entrar si a mí que no me las entren, quiere que también... comprar el fundador, ¿qué hago yo con eso? Claro. No me la va a comprar nadie o no conozco a nadie que me las pueda comprar. Pues un mercado que tiene toda la llegada a inversores que tiene, pues esas acciones a lo mejor es que a 30 Sí. están muy bien de precio. Y alguien que entiende de flujos de caja y tal, dice, pues espera un momento, estos ganan 100.000, a mí me tocaría tanto. Tal. Oye, pues es que si me salen muy bien las cuentas. Sin embargo, nosotros no invertimos para recuperar vía de dividendos. Claro, exacto, Claro, por eso. pero hay otros inversores que... Sí, hay inversores que un 6% les va fenomenal. Ujú. Y ese 6%, si compras a 30, lo tienes vía No, y que ya dividendos. estás, porque ya estás en una fase muy Y con segura, muchísimo claro. riesgo, Ya estás ¿no? en una fase que no estás en fase de riesgo, ya estás Eso en una es. fase muy consolidada. Eso es. No, de hecho, con eso se cierra el círculo, porque quizás, volviendo un poco a la pregunta que te hicieron en la anécdota que cuentas, eso va a facilitar muchísimo nuestra labor de divulgación. ¿Qué es invertir en startups? Bueno, pues a día de hoy es algo que tiene más riesgo porque inviertes en una SL que es ilíquida y luego hay una serie de fases y hasta que no lleguemos a X fase, ni hablar de desinvertir. Y aun cuando lleguemos a esa fase ya veremos. Pues que ahora todo ese discurso ya nos lo ahorramos. Porque si cuando esto sea una realidad. Bueno, esto ya es una realidad, quiere decir, que ya hoy nos han dado la licencia de agencia Bueno. de valores. Bueno, enhorabuena. Esto es un... Pero, o sea, que esto es vaya una- notición. Carrera de Esto ya es obstáculo y una- otro obstáculo más algo. Venga, Guau, al siguiente. enhorabuena, de verdad. Sí, entonces quiero decir que esto, hay unos pasos más Sí, que llevar, pero que quiero decir para operar, es decir, con el propósito de ya validado de operar una bolsa sí, de valores sí, de sí. tokens y para darle liquidez a todo este tipo de negocios, con lo cual, vamos, Pues esto ya es una realidad. Desde hoy se nos pone mucho más fácil la divulgación. ¿Qué es invertir en startup? Bueno, ¿sabes lo que es invertir en bolsa? Bien, pues en empresas más tempranas. Sí, claro, menos hechas, Sí. menos hechas, pero por tanto más riesgo, pero también... Sí, Tiene la capacidad de verdad es generar que múltiplo. se abre un panorama bastante interesante. Yo me he emocionado en un momento. ¿Vosotros cómo lo imagináis con estas posibilidades que lleváis? Bueno, a lo mejor nosotros ya estamos un poco condicionados porque estamos metidos en el mundo de la tokenización. Soñamos. Solo veis tokenización por todos lados. Solo vemos tokens, pero ¿vosotros cómo lo veis desde el sector? Yo no veo el vuestro? momento.
Yo no veo el momento, porque creo que resuelve demasiadas cosas que ahora están mal resueltas. O sea que yo no veo el momento. De hecho, en Core Angels Internacional, que sabes que es la franquicia que ahora ya tiene 15 grupos de Business Angels por el mundo, estamos buscando precisamente esa posibilidad de intercambiar. Inicialmente era dentro de todos los inversores que ya superan, pues no me quiero equivocar, por orden de magnitud 300 inversores, ya se han invertido unos 12 millones en unas 120 startups y tal. Bueno, pues todos estos inversores estarían encantados de poder invertir de un club a otro. Claro. De un club a otro. Dice, oye, aquel grupo... Y entonces puede haber un inversor en Core Angels Madrid que dice, oye, pues a mí me gustaría salirme. Oye, pues no me puedo salir como me hubiera gustado haciendo un por 3, pero a lo mejor haciendo un por 1,2 y salgo porque hay uno en Nueva York que me quiere comprar mi participación y es tac, tac. Exacto. Sí, eso es que yo no veo el momento, o sea, contando las horas. Muy bien. Pues yo desde un punto de vista tecnológico puramente, al final nosotros cuando creamos Van Clubs lo creamos con una visión. Ha dicho Guille de llegar en 3-4 años a 10 clubes. Sí, esa es la visión a corto plazo, pero hay una visión a largo plazo. Y mi visión a largo plazo como tecnólogo y operaciones, que junto es más eficaz, es tener todo el proceso de llevanza de un club de inversión en startups automatizado. Es decir, que con un equipo de una persona, más luego pues, GPs, analistas, o sea, gente por encima, no analistas, gente por encima de ese nivel, sea posible llevar N clubes y que ese N tienda a infinito. Entonces, a día de hoy, todos los procesos, si me pongo a explotarlos, oye, pues análisis, recepción de deal flow, análisis de deal flow, convocatoria de comités, convocatoria de socios, reporting de startups, todos los procesos que tenemos tabulados son automatizables. Eso es así. Y de hecho, muchos de ellos ya los tenemos automatizados con plataforma propia y con integraciones con plataformas increíbles también españolas. Lo único que no tenemos automatizado, y es porque no se puede, es la desinversión. No está automatizado. Yo no me puedo conectar a ninguna plataforma. No se podía. Voy a tenerme que aprender esto ya. No se podía, porque yo me puedo conectar con plataformas para todo, menos para desinvertir. Pues ahora ya sí. Entonces, ahora mismo, o sea, acabas de elevar el SN clubs que nosotros podríamos gestionar, y nosotros y cualquiera, a infinito. Es que esto puede desbloquear muchísima capacidad de inversión en startups que está ahora mismo bloqueada y presa de esa realidad, que es decir, oye, si me meto aquí es que no voy a salir en no sé cuánto tiempo, ¿no? Es que genera un incentivo mucho mayor, da menos miedo invertir, entonces se amplifica. Claro, sí. Tenemos que ir cortando ya, yo me quedaría aquí hablando con vosotros mucho más tiempo, pero tenemos que cortar. Un placer enorme, muchas gracias por estar aquí. Me quedo con el tac-tac. Me ha gustado. Migremos al tac-tac. Y bueno, lo dicho, que muchísimas gracias y seguimos construyendo. Muchísimas gracias a vosotros y ojalá construir sea que tokenicemos muchas empresas juntos y demos mucha liquidez al mercado, que buena falta le hace. Pues lo mismo digo, un placer venir aquí y encantados de venir siempre que tengas noticias tan buenas como para darnos como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.